Hola, 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 bienvenido, bienvenida a este taller introductorio de numerología como brújula interna. Mi nombre es Viviana, soy terapeuta holística integral y cada vez que tengo una sesión individual o doy talleres y cursos, la intención es que estemos cada vez más alineados con nosotros mismos, en todos nuestros aspectos, en lo mental, lo emocional, lo físico y lo energético o espiritual. Desde mi punto de vista, los conflictos en nuestra realidad comienzan cuando alguna de estas partes está en contradicción, digámosle, ¿no? No está en coherencia. Por ejemplo, si pienso una cosa y digo otra, o si lo que digo y lo que siento no están de acuerdo, e incluso lo que hago y lo que pienso son dos cosas diferentes. Ahí es cuando, como decía, desde mi punto de vista, comienzan los conflictos en la realidad, en las relaciones y también algunos síntomas físicos. ¿Sí? Ahí es como una oportunidad para empezar a darnos cuenta de cuándo estamos alineados o no. Entonces, para comenzar y para traer todas esas partes al momento presente, me gustaría que hagamos un ejercicio. Entonces, primero lo que vamos a hacer es sacudir los brazos, las manos, la cabeza. La intención ahora es descargar cualquier tensión, pensamiento, situación, emoción que haya tenido hoy, en la semana, en el mes o cuando sea, y empezar a poder descargarlo. Si te sirve, también puedes pausar el video y empezar a saltar y sacudir todo el cuerpo. Si no, acá está bien. Lo que podemos hacer también es ayudarnos con la respiración. Si, por ejemplo, cierro los ojos, ¿no? Y empiezo a escanear todo mi cuerpo y siento alguna parte que está en tensión, voy a inhalar y tensionar, ¿sí? Contraer esa parte del cuerpo, por ejemplo, ahora, ¿no? Para mí el cuello, la espalda, los hombros, entonces tensiono y suelto con una exhalación, incluso con sonido. Y para descargar siempre lo que podemos hacer es hacer que la exhalación sea más larga que la inhalación, ¿no? Entonces por eso este ejercicio de inhalar y exhalar también con la voz, ¿no? También descargando eso, con sonido. Entonces, acá puedes tomarte el tiempo que quieras, como te dije, pausa el video si querés, y cuando estés lista, estés listo, vas a comenzar a frotar las manos, generando una energía entre las manos. Vas a empezar a sentir como un calor que se produce. Las abrís apenitas y sentís esa energía como una bola. ¿Sí? Le podés ir dando forma si querés, le podés dar un color, o simplemente concentrarte en el calor que se produjo y si tenés alguna sensación de cosquilleo, una vibración, y vas a llevar las manos al estómago, al vientre, tomando una respiración profunda. Si querés también puedes cerrar los ojos. Y acá te estás conectando con tu cuerpo. Estás trayendo tu atención al cuerpo. Vas a volver a generar ese calor, esa energía entre las manos. Y ahora vas a llevar esta bola de energía a tu corazón. Tomas una respiración y la intención acá es que empieces a sentir los latidos de tu corazón y que te abras a recibir todo lo que este taller tenga para darte.
sin poner tanta cabeza y poniendo mucho corazón, recibiendo, abriéndote a recibir. Volvemos a generar esa energía entre las manos. Y ahora vas a llevar esta bola de energía a tu cabeza. Podés sentir como el calor va pasando por cada lugar en donde pasan tus manos. Y ahora vas a llevar tus manos al frente de tus ojos y con este gesto vas a poner la intención de abrir tu mirada, abrir tu perspectiva. Vas a tomar una respiración nuevamente y ahora sí comenzamos con el taller. Te voy a compartir. Ahí está. Lo que hicimos recién fue este acto de presencia, volver al cuerpo, abrir el corazón y expandir la mirada. Y empiezo contándote un poco de qué es lo que produjo la numerología en mí. Dice acá, la numerología me ayudó a comprenderme más profundamente y a reconocerme más allá de quién creía que tenía que ser. Para quienes no me conocen, yo nací en Argentina, soy hija de coreanos y en este momento vivo en Estados Unidos. Así que de chica, imagínense, y ya más de grande también, ¿no? Cómo la identidad siempre fue una constante en mí. Imagínense, ¿no? Verme de una manera, hablar de otra. Culturalmente fui como impregnándome de cosas diferentes, ¿no? De lo que vivía en el colegio, de lo que vivía en casa. Y, y a mí la numerología me ayudó a conocerme de verdad en mi esencia. Yo, por ejemplo, de chica era buena en las matemáticas e incluso en un momento hice el CBC, digamos, el ingreso a la carrera de ingeniería. Obviamente después no la continué porque mi primer encuentro con la numerología fue una amiga me llevó a la casa de su hermana en donde había una numeróloga y nos dio una introducción a los números y comprendí que mi facilidad con los números o mi curiosidad con los números no tenía que ver con las matemáticas, sino con la energía de los números, lo que ellos significaban. Entonces, después de ahí, de ese encuentro, me acuerdo que veía los números por todos lados, en las patentes, en las casas, ¿no? Y decía, uy, y empezaba a asociar lo que había escuchado en este taller y, y lo que veía, lo que me decían los números, ¿no? Empecé como, esa fue mi primera conexión con la energía de los números. Y como decía, la numerología a mí me ayudó a darme cuenta de quién había aprendido a ser, que nos pasa a todos, ¿no? Porque de chicos aprendemos a moldarnos a la familia que tenemos, a las enseñanzas que nos dan nuestros padres para que nos quieran, para pertenecer. Y esto es sin ánimos de criticar, ni juzgar, ni mucho menos. Todo lo contrario, es para hacernos cargo de nosotros y de quién realmente somos. Entonces, eh, acá dice, ¿no? Por eso hoy acompaño procesos donde el autoconocimiento abre el espacio para una vida más auténtica, más consciente y más coherente, ¿no? Como decía al principio, mi idea y lo que yo siempre quiero es que lo que realmente pensamos, sentimos, decimos y actuamos esté alineado, porque eso es lo que nos lleva a una vida más feliz, más plena. Dice, la numerología es un lenguaje simbólico.
¿Qué quiero decir con esto? Si estás acá seguramente coincidas con esto, pero desde mi punto de vista también eh, se dice que el alma decide venir a experimentar ciertas situaciones a la tierra, ¿no? Porque el alma es más energía y el cuerpo es lo que es físico. Acá sentimos y sabemos lo que es el dolor, el amor y tocamos, ¿no? Entonces, lo material se vive en esta realidad. Entonces, eh, se dice que la numerología, ¿no? O yo también no se dice nada más, yo creo, lo creo, que es un lenguaje simbólico, es uno de los idiomas que tiene el alma para comunicarse con nosotros o para darnos esas pistas de qué es lo que vinimos a experimentar. Entonces dice, nos ayuda a reconocer patrones, a comprender cómo vivimos y sentimos, a observar aquello que traemos naturalmente. Todo esto se puede ver en la numerología. También nos puede poner en palabras los desafíos y aprendizajes que atravesamos a lo largo de la vida. Y esto, y para mí, acá, ¿no? Como decíamos, el alma elige hacer una experiencia en la tierra y es como con todos los idiomas. La numerología es solo una forma de traducir lo que el alma, ¿no? La experiencia del alma. Pero hay muchas otras, otros idiomas, otros lenguajes, ¿sí? Cada uno, a mí, como decía, ¿no? De chica siempre me fue fácil los números y después me empecé a dar cuenta que lo que me gustaba en realidad era la energía de los números y así entiendo la vida porque ese es mi idioma, ese es el lenguaje que elegí y que me atrae a mí, ¿no? Pero en realidad todos los otros lenguajes también son válidos. Y una cosa más es que a mí la numerología también me ayudó a entender a otras personas, porque no todos tenemos los mismos números y para hacerlo como, yo no soy o sea, me encanta la astrología, pero no la entiendo tanto porque no es mi lenguaje. Entonces, pero para hacer una comparación o una similitud con no todos somos del mismo signo, no todos tenemos la luna en el mismo, ¿no? Es lo mismo con los números. Ya vamos a ver cómo se saca el mapa numerológico y demás, pero todos tenemos números diferentes. Entonces, a mí, lo que quiero decir con esto es que a mí me ayudó a entender que la experiencia del otro puede ser completamente diferente a la mía. Entonces ahí ya no juzgo, sino que entiendo. Eso también es algo que me ayudó a entender y a comprender más profundamente la numerología. Entonces, hagamos un ejercicio ahora. Pensá en algo que se repita en tu vida. ¿Sí? Una emoción, un conflicto, una forma de vincularte, algo que suceda una y otra vez. Acá no hay nada ni que esté bien ni que esté mal y esto se puede volver a replantear después del taller, pero la idea es que pienses y traigas a conciencia algo que se repite en tu vida. Puede ser algo bueno o algo malo. Por ejemplo, no sé, como yo decía, ¿no? En mi caso, el tema de la identidad es una constante, siempre donde sea que estoy, ¿no? Habiendo nacido en un país, habiendo crecido con una cultura, ahora me vine a vivir a otro país, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo en cada uno de esos escenarios? Para mí es muy importante encontrar mi identidad, ¿no? Puede ser alguna forma de vincularte, que siempre tengo relaciones de este tipo o mis problemas siempre son no importa si cambio de trabajo, si cambio de pareja, si cambio, ¿no? Un conflicto puede ser que siempre me pasa lo mismo, ¿no? Esté donde esté. O una emoción, algo que se repite, no sé, puede ser, no quiero decir mucho para que cada uno pueda encontrar su propia, ¿no? Su propio patrón repetitivo en la vida, pero una emoción puede ser un enojo, una frustración, ¿no? Que siempre haga lo que haga, me siento frustrada o haga lo que haga, me siento no valorada, ¿no? Y podés cerrar los ojos, tomarte tu tiempo, confía en lo que aparece.
como dije recién, no hay nada ni que esté bien ni que esté mal y esto se puede replantear después del taller. La idea es simplemente traer a conciencia algo que se repita en tu vida. Lo podés anotar en un papel porque vamos a hacer algunos ejercicios con un papel y una virome, un lápiz. Bueno, tu mapa numerológico, dice, se obtiene de tu fecha de nacimiento, día, mes y año en que naciste y tu nombre completo. Cada letra, a ver, acá, para los que nunca, no son tan, no están tan inmersos en la numerología. Para hacer un mapa numerológico, como había dicho antes, ¿no? Como la carta natal, por ejemplo, ¿no? Se tienen en cuenta la fecha de nacimiento y el nombre completo al nacer. Y es el nombre completo que figura en la partida de nacimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque se acuerdan que habíamos dicho eh, que el alma decide hacer una experiencia en la tierra. Entonces, cuando el alma viene a la tierra, su sello es la partida de nacimiento. Esos son los números que vamos a tener en cuenta. No importa si hubo una equivocación en una letra o en la fecha, por ejemplo, si no sé, si yo nací el 29 de febrero y decidieron poner 28 de febrero o 1 de marzo, ¿no? Eso es lo que vamos a tener en cuenta, porque desde el aspecto o desde del idioma del alma, eso es lo que el alma quería, se aseguró, tu alma en poner esos datos para que tus números sean de esta manera y vos tengas esa experiencia. Después, si hay una rectificación o si uno se cambia el apellido, se cambia el nombre, que a mí me pasó, eso es un mapa aparte que es complementario, pero siempre se tiene en cuenta el que figura en la partida o en el certificado de nacimiento. A cada letra le corresponde un número. Y, por ejemplo, se puede sacar por ejemplo, la suma de las vocales significa algo y la suma de las consonantes significa otra cosa. Entonces, el mapa numerológico no es solo un número, sino son muchos números. Hoy lo que vamos a ver es en particular la fecha completa de nacimiento. Y mi idea es que a medida que vayamos avanzando en los talleres, vayamos viendo un número por taller. ¿Sí? Bueno, entonces dice, al combinar ambos se forma una guía única que revela talentos, aprendizaje y propósito. Acá me gustaría aclarar algo, ¿no? Porque sí se puede saber cuál es, ¿no? Cuál es el propósito o cuál es la energía, ¿no? Que yo puedo ofrecer y cuál es, como decía, mi propósito, pero a mí me ayudó muchísimo y me alivió el darme cuenta que el propósito del alma en esta tierra es experimentar, es disfrutar, es vivir cada momento. Porque si pensamos, ¿no? Y como decíamos, que el alma es pura energía y lo que hace es vivir en esta materialidad con el cuerpo, la idea es experimentar las sensaciones, ¿no? Las emociones, lo material. Y ya con el hecho de permitirme experimentar, ya eso es un propósito enorme, disfrutar, ¿no? De esta experiencia en la tierra. Más allá de decir, ¿cuál es mi propósito? ¿No? Porque siempre es una pregunta que nos hacemos. Y quizás en realidad el propósito simplemente sea experimentar. Así que bueno, te dejo con esa reflexión. Dicen, las energías que influyen en tu mapa. Como había dicho, en la fecha de nacimiento hay varios números. Está el del día, es un número, el del mes es otro número y el del año es otro número y significan diferentes cosas o representan diferentes cosas. Pero hoy nos vamos a enfocar en simplemente el sendero de vida para no abrumar con la información y para empezar a tener una aproximación con los números y lo que significan y demás, ¿no? Entonces, yo le puse el sendero de vida
porque en inglés se llama Life Path, ¿no? Pero también lo pueden encontrar según diferentes autores como Camino de Vida, eh, Sendero Natal, incluso Misión, porque es el hilo conductor, ¿no? La energía es como la lección o la dirección, ¿no? Como dice acá, el hilo conductor de mi vida. Dice, es la energía que orienta nuestro crecimiento. Para que haya crecimiento tiene que haber un aprendizaje, una crisis o una dificultad, ¿no? Siempre es como las dificultades y las cosas, los patrones que se repiten son la oportunidad de crecimiento. Y nos ayuda a comprender eso, que dice, los aprendizajes que aparecen a lo largo del camino. Entonces, el sendero de vida, que ahora vamos a aprender a calcularlo, es eso, es el hilo conductor de mi vida. Lo que me marca, y por eso es que algunos lo llaman misión de vida, porque es, digamos, el gran aprendizaje. ¿Cómo calcular tus números? Bueno, en numerología lo que se hace es reducir a un solo dígito. Entonces, yo acá puse mi fecha de nacimiento para ponerlo como un ejemplo y cada uno con papel y lápiz va a hacer sus propios cálculos, ¿no? Entonces, en el día vamos a sumar, si naciste un día 1, 2, 3, 4, del 1 al 9, se deja ese número. Y si naciste en un día como yo, que es doble dígito, lo que se hace es sumar los dos dígitos hasta volverlo uno. Entonces, en este caso, yo lo que hice es sumar 2 más 5, que da 7. Eso yo lo dejé así porque significa un número y más adelante en otros talleres lo vamos a ver. En cuanto al mes, si naciste del 1 al 9, se deja. Y si naciste en octubre, es 1 más 0, 1. Si naciste en noviembre, no se reduce. En numerología, los números 11, 22 y 33 se consideran números maestros. ¿Qué significan números maestros? Son números que se dicen que son más elevados. No los vamos a ver ahora porque sería mucho, pero sí tenemos en cuenta que cuando algún número, la reducción nos da 11, 22 y 33, no se reduce. Hay otra aclaración que quiero hacer, es que, y hoy, por ejemplo, si naciste en noviembre o naciste un día 22, no los vas a reducir, pero sí vas a tener en cuenta el número que suman esos dos. Por ejemplo, 1 más 1 vas a tener en cuenta el número 2. Si naciste el 22, el día 22 vas a tener en cuenta el número 4. Y si en alguna de las sumas te da 33, vas a tener en cuenta el número 6. ¿Por qué? Porque como dije antes, se consideran que son números más elevados, pero para llegar a ese, digamos, a esa frecuencia, a esa energía, primero hay que tener bien incorporado, internalizado el número simple, el dígito simple. Entonces, por eso es que decía, si naciste un 11 o en noviembre, vas a tener en cuenta, vas a dejar escrito 11/2 si querés, pero la energía que hoy vas a prestar atención es a la del 2. Si naciste un día 22, vas a tener en cuenta el número 4. Y si en la suma completa de tu fecha de nacimiento te da 33, vas a tener en cuenta el 6, ¿no? Entonces, como decía, lo que vamos a hacer es, hay dos formas de calcular y es esta, ¿no? Sumamos el día, tenemos en cuenta el mes y sumamos los 4 dígitos del año de nacimiento. En mi caso vuelve a dar 7. Porque 1 más 9 más 7 más 8 da 25, que bueno, no es coincidencia, pero o casualidad, ¿sí? Me da 25/7. Acá también, cuando yo en un mapa veo dos números repetidos dos veces o más, eso quiere decir que el alma, como, ¿no? Presta atención acá. Esta es una energía que hay que en tu vida es importante, ¿sí? Entonces, como decía, para calcular el sendero de vida o el sendero natal, camino natal o misión,
Podemos hacer dos cosas, es sumar los números simples que nos dieron acá o sumar toda la fecha completa, porque si sumamos toda la fecha completa podemos llegar a tener 11, 22 o 33. En mi caso no lo tengo, así que me da 1, ¿sí? Porque 2 más 5 más 5 más 1 más 9 más 7 más 8 me da 37, 3 más 7 me da 10 y 1 más 0 es 1. Ese es el número de mi sendero de vida, ¿sí? Si hay alguna pregunta con respecto a esto, me escribís al WhatsApp, lo dejas en comentarios y yo voy a tratar de evacuar todas las dudas que tengan con respecto a los cálculos numéricos y a cualquier otra cosa, ¿no? Así que bueno, espero que quede claro. Bueno, lo que quería mostrar anteriormente es que yo acá lo que hice fue separar los números porque, como decía, más adelante vamos a ver qué significa la fecha, el día, qué significa el mes y qué significa el año, ¿no? Como decía acá, ¿no? Como había puesto antes. Hoy nos vamos a concentrar y vamos a hacer foco en el sendero de vida. Bueno, ahora lo que yo quise hacer es una de las cosas más difíciles de la numerología que me pasó a mí cuando estudié y también que escucho en comentarios es entender el significado de los números. Entonces mi invitación acá y lo primero que te quiero mostrar es que en realidad los números, como dije anteriormente, son energías y es un proceso. Entonces, ¿yo qué hice? Hice una analogía, una metáfora con el ciclo de la vida, ¿no? De una planta, a través, dice acá, el ciclo de la vida a través de los números. Entonces, yo acá puse como unas palabras claves para que empieces a entender la energía de los números y quizás la asociación, incluso visual, y la asociación en cuanto al proceso del crecimiento de la planta o de un árbol, te puede ayudar a entender la energía de los números. Entonces, vamos a tener en cuenta que es esto, ¿no? El proceso progresivo y que al lado del cero, digo, al lado del uno hay un cero y al lado del 9 también hay un cero. ¿Por qué? Porque como la vida misma, siempre es como un aprendizaje y siempre es del uno al 9 y subimos en escalonadamente, ¿no? Como si fuera una escalera caracol, ¿no? O una. ¿No? Entonces es como lo que vamos haciendo es pasando del uno al 9, volvemos, ¿sí? Y siempre podríamos decir, en el centro está el cero, el potencial. Entonces dice que el potencial es antes de la semilla, todo ya existe, ¿sí? Pero aún no tomó forma. Entonces el cero representa el vacío y a la vez todo. Es el vacío fértil, la posibilidad pura. ¿Por qué digo esto? Porque existe la posibilidad de que la semilla haga todo este proceso y llegue a ser un árbol, pero también existe la posibilidad de que en algún momento no prospere en alguno de los pasos, ¿no? Eso también es una posibilidad. Entonces, es eso, el cero es el potencial absoluto de todo. Bueno, vamos entonces ahora a la analogía de la planta. El uno simboliza la semilla, ¿sí? Es el impulso inicial, algo que quieren hacer. Entonces nos quedamos con esta idea de que la semilla es el impulso, es el inicio, ¿sí? Es el deseo de nacer, ¿sí? El 2 es la germinación. Y dice, la semilla se abre, empieza a vincularse con el entorno. Y piensen que esto es, ¿sí? Adentro, en la tierra. Pero empieza a abrirse y empieza a vincularse con la tierra. El número 3 es el brote. Es
empieza a salir a la superficie, se expresa. Vamos a ir viendo los números con un poco más de profundidad, pero esto es para que empiecen a asociar, ¿no? El número con el proceso y con la energía. El 4 dice son las raíces. Se afirma la tierra, construye base. El 5 es el crecimiento. Se expande, se mueve, busca espacio. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros plantamos la semilla en una maceta chiquita y ya pasamos por la germinación, el brote, las raíces y empieza a crecer, entonces hay que trasplantarla. Por eso es que el 5 es el crecimiento, es la expansión, se mueve, busca espacio. El 6 es la floración. Es cuando comienza a dar belleza, armonía, por eso el 6 se asocia a la belleza, a la armonía, ¿sí? El 7 es un número que me costó asociar al proceso, pero es la polinización, ¿sí? Es un proceso silencioso, es el fruto que comienza a desarrollarse más allá de lo visible. Quedémonos con eso, después vamos a ir viendo más características. El 8 es ya cuando ya está el fruto, ¿no? Y dice, se concreta, da resultado. Y el 9 se cierra el ciclo, se integra y se suelta, ¿no? Porque el fruto ya está maduro y cae de maduro. Entonces, recordemos esto, que siempre el 0 es el potencial puro y del 1 al 9 es un proceso y luego volvemos a comenzar del 1 al 9, es solo que en una escala quizás más evolutiva, ¿no? Por eso habíamos dicho que cuando nos da un número maestro el 11, el 22 o el 40, perdón, el 11, el 22 o el 33, lo que vamos a hacer es primero mirar a los números, a los dígitos simples, porque esa energía la vamos a tratar de incorporar, de trabajar de la mejor manera para poder evolucionar y si tengo un número maestro en algún lado, poder sacarle el jugo al número maestro, ¿no? Y, y acá también quiero decir esto, ya que hablamos de los números maestros, a veces uno cree que el número maestro es mejor y porque soy un 11, porque tengo un 22 o un 33, y la verdad es que también son números muy desafiantes. Así que puede que la energía en un principio aparezca como más desafíos, más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente lo que busca es que yo pueda tener una energía más elevada. Entonces dice, cada número es una enseñanza y cada etapa una oportunidad. Y sepan que todos pasamos por todos los números y es una enseñanza para cada uno y cada etapa es una oportunidad de crecimiento, de evolución. Y tenemos muchas oportunidades, así que también, ¿no? Como darnos, ser amorosos con nosotros mismos de que no exigirme todo el tiempo y más que nada entregarme al proceso también. Dice, aprender a mirar. Los números tienen su energía y su significado y empiezan a cobrar aún más sentido a través de la forma en que aprendemos a percibirlos. ¿Qué quiero decir con esto? Acá voy a traer eh, un concepto metafísico, ¿no? Que dice que todo comienza en un pensamiento. Para que, por ejemplo, no sé, a ver, una virome exista, una lapicera. Primero tengo que haber pensado, ¿no? O haberme dado cuenta de que quiero escribir o que necesito ¿no? Y luego empiezo a sentir la necesidad, ¿no? Y después se crea, ¿no? Así es el proceso creativo y así es el proceso de materialización de las cosas. Primero es un pensamiento, luego una emoción, o quizás primero un pensamiento, luego la palabra digo, luego lo siento y después se materializa. Entonces, ¿qué significa esto? Que el sentido, y también desde la, ¿no? Programación neurolingüística sabemos que todo es una creencia.
todo es una creencia. Entonces, el significado, lo que yo quiero es que entiendan es que yo les voy a dar una aproximación a todos los números y son energías generales de los números. Pero después, lo más importante es que cada uno comience a describir y a encontrarle significado de los números conmigo. ¿Qué es lo que a mí me resuena de este número? Porque a raíz de eso también es que yo voy a permitir que los números empiecen a expresarse en mi vida, me empiecen a hablar. Yo me conecto intuitivamente con el significado de los números. No quiero complicarla, pero es esto, ¿no? Es según cómo yo mire, según mi perspectiva, el número va a tener un significado o un sentido para mí. Y eso es lo que yo quiero que empecemos también a desarrollar. No solamente que yo te diga este número significa esto, sino que empieces a ver y a relacionar en tu vida, en tus procesos o con alguna persona que conoces. Y ahí es como que el sentido del número empieza a cobrar vida en tu vida. ¿Se entiende? Entonces dice, por eso digo que yo creo que esto no solamente pasa con los números, sino también pasa en la vida. Siempre doy el mismo ejemplo porque es algo para mí importante. Si yo te muestro una foto y es una foto de una montaña, y se lo muestro a dos personas distintas. Una persona, la foto es la misma, el número es el mismo, la situación es la misma, pero el significado y la vivencia es propio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, ¿no? A una persona la foto de una montaña le puede traer recuerdos hermosos y es lindo porque justo me fui de vacaciones y no sé, y me fui a esquiar, entonces tengo esos recuerdos y me trae todo un significado y un sentido divino. Y para otra persona puede significar un evento en el que tuvo un accidente esquiando. Entonces no está los recuerdos y el significado y la foto es la misma, el número es el mismo, la situación es la misma, pero la perspectiva de cada uno, y acá sí es una interpretación individual. ¿No? Y esto es lo importante para mí, que cada uno le empiece a dar el significado a los números según mi asociación, según mi experiencia, porque lo más importante siempre va a ser eso, es qué me trae a mí. Y otra cosa que suelo decir es que en la era ahora de la inteligencia artificial, yo le puedo preguntar un montón de cosas a la inteligencia artificial, pero es el desafío más importante es yo no dejar de pensar y no dejar de tener mi propia interpretación hacia la vida, ¿no? Porque si no me vuelvo súper cómoda y me vuelvo hasta tonta, ¿no? Porque no puedo comenzar no puedo darle yo el significado a las cosas, no puedo yo interpretar mi vida, sino que estoy dependiendo de una máquina o de otra inteligencia. Y la idea es que la inteligencia artificial me ayude, me dé algunas pautas, pero siempre el aprendizaje y la forma de mirar y la forma de interpretar es mía. ¿Sí? Y eso también es una invitación que intento eh, poder transmitir a través de este taller. Bueno, dice, ahora sí, vamos a poner y acá vamos a empezar a nosotros conectarnos con nosotros mismos, dice, activando la intención. Más allá de memorizar los significados, porque ahora vamos a hacer un recorrido con los números y voy a dar unas pequeñas pautas de qué significa cada número, pero más allá de memorizar los significados, a mí me gustaría que empieces a asociar la energía de los números, ¿no? Y para reconocerlos en tu propia vida, o como había dicho, reconocerlos en alguien cercano, en alguna situación, ¿no? Encontrarle mi propia emoción o mi propia forma de ver
a los números. Entonces dice, por eso te invito a que vuelvas a la emoción, el conflicto, la experiencia. ¿Te acordás que habíamos al principio habíamos puesto esto de un patrón, algo que se repite en tu vida? Tenelo en cuenta para empezar a ver los números, ¿no? Dice, tenela presente y observa si algo de eso aparece en el recorrido de los números. Acá hice una grilla, entonces tenés tu papel en donde tenés el conflicto que anotaste, el número que te dio en la suma de tu fecha completa de nacimiento, el sendero de vida y ahora me gustaría que hagas esta grilla en el que vas a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué? Porque ahora yo les voy a empezar a dar unas características de los números, tres, tres características para no abrumar otra vez con tanta información. Y me gustaría que tildes el día de hoy, dice, marca lo que reconoces en vos hoy, ¿sí? De cada número. Entonces, yo puse fluidez y tensión. ¿Por qué? Porque los números son como todas las energías. Algunos le llaman luz y sombra, otros le dicen, bueno, no me sale ahora, ¿no? Pero yo lo que decidí es ponerle fluidez o tensión. Es cuando un número es expansivo o se contrae, ¿no? Entonces, yo puse tres características que ahora vamos a ver de cada número y estaría bueno que seas consciente de con qué te identificas hoy de cada número. Si no te identificas con nada, no lo tildas. Entonces, volviendo a los ejercicios, tenés el conflicto que habías escrito para ver si lo podés reconocer en alguno de los números, el conflicto o la relación o la emoción que aparece, ¿no? repetitivamente en tu vida. Tenés el número que salió de tu sendero de vida y ahora vas a ir marcando eh, con qué te vas identificando a medida que vamos recorriendo los números. Comenzamos. Entonces dice, la vibración de los números en fluidez o en tensión. Yo puse, como te decía, tres características positivas o negativas, ¿no? Luz, sombra, o yo le puse fluidez o tensión. Como habíamos dicho, yo acá abajo te puse la imagen, ¿sí? Para que asocies lo que habíamos visto, que la semilla es el impulso inicial, algo que quieren hacer, ¿no? Entonces, el uno, si lo vemos desde el lado de la fluidez, es esa energía de iniciativa, de confianza, de decisión. ¿Te acordás que habíamos dicho decide? Nacer, quiere nacer. La iniciativa y la confianza, lo hace, va por todo, ¿no? Esa es la energía del uno cuando está en fluidez. Ahora, cuando está en tensión, puede llegar a ser una energía inactiva, de desmotivación y hasta de soledad, ¿no? El uno siempre puede llegar a sentirse solo, puede ser, si cuando está en fluidez tiene iniciativa, bueno, cuando está en tensión es inactivo. Y justamente como es esa no confianza de la motivación, ¿no? En fluidez, en tensión es desmotivado. Espero que se vaya entendiendo la idea y las asociaciones. Cualquier cosa me decís, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿no? Y como decía, quiero que pienses y que te vayas identificando, si es que sucede, resonando con la energía en algún momento de tu vida o si tenés algún recuerdo de que esto te haya pasado, ¿no? El 2. El 2 habíamos dicho que es la germinación, ¿no? Es la semilla se abre y empieza a vincularse con el entorno. Como se ve en la imagen, la germinación sucede en la oscuridad, en el interior, de por debajo de la tierra. Entonces, como el 2 comienza a vincularse, dice, con el entorno, cuando está en fluidez, el 2 es una energía muy colaborativa y a la vez está en contacto con sus emociones y con el mundo interior, porque este proceso de la germinación sucede hacia adentro. Entonces un número 2, naturalmente, cuando está en fluidez, se conecta con sus emociones, con su mundo interior, se entiende, ¿sí? En cambio, cuando está en tensión, está en
puede generar dependencia del otro, es la duda, esto o esto, ¿sí? Y como dijimos, si no está en contacto con sus emociones, puede ser hipersensible, ¿sí? Recuerden, estas características que yo les doy son apenas como una introducción. Los números significan un montón de cosas, pero lo que estamos haciendo es eh, asociando el proceso del crecimiento de una planta con los números y viendo las características más, o las que a mí me parecieron que eran las más, las que correspondían y que eran las más fáciles de asociar con estos procesos, ¿no? Pero sepan que hay más características de cada número. Seguimos con el 3. El 3 decía, habíamos dicho que es el brote, sale a la superficie, se expresa, se muestra, ¿no? Es la creatividad, la comunicación y la alegría. Ustedes piensen, ¿no? De estar adentro, todo sale. Qué lindo, ¿no? Es la alegría, es la creatividad, la expresión, la comunicación. ¿Sí? Por eso se asocia el número 3 a estas características. En cambio, cuando está en tensión, el número 3 tiende a la dispersión. ¿Por qué? Porque si estás tanto en tu mundo interior y después empezás a salir y todo te llama la atención, todo es hermoso, todo es, ¿no? De tanta cosa como te dispersás. El 3 como sale a la superficie, puede tender a ser superficial también. Y el sobreanálisis, ¿no? Porque, bueno, acá también lo que se dice es que el uno es, ¿no? Es la mente, el pensamiento, que habíamos dicho, todo comienza con un pensamiento, luego es una emoción, ¿no? Y el 3 es la combinación de la emoción y la mente. Entonces es como que tiende al sobreanálisis. Otra cosa que está bueno también mencionar es que los números vieron, yo acá los puse en uno, 2 y 3, más allá de que sí, de que es una, o sea, visualmente está bueno ponerlo así, también sepan que el uno, 2 y el 3 forman el grupo de lo que se llaman los números individuales. Después el 4, el 5 y el 6 son los números sociales y el 7, 8 y 9 se dicen que son los números universales. De la misma manera, podemos asociar que el uno, 2 y el 3 son los números más infantiles, ¿no? Si lo vemos así como habíamos dicho, ¿no? Eh, del crecimiento, entonces el uno, el 2 y el 3 son los números más infantiles, el 4, el 5 y el 6 son como la adolescencia y el 7, el 8 y el 9 la adultez, ¿no? Todo esto depende siempre de cómo veamos y en qué línea estemos o qué aspectos de los números vayamos viendo. Pero tengan en cuenta eso, ¿no? El uno, 2, el 3 se dicen que son los individuales o los niños, el 4, el 5 y el 6 representan la adolescencia o los números más sociales y el 7, 8 y 9 los universales o la adultez, ¿no? Entonces, continuamos. El 4 habíamos dicho que representa las raíces, ¿no? Se afirma la tierra y construye base. Entonces, el número 4 cuando está vibrando en fluidez, es el sostén, es la seguridad, es el orden, ¿no? Es firme, está, es la tierra, ¿no? Y en cambio, cuando está en tensión, puede tender a la rigidez. Ustedes imagínense, ¿no? Alguien ¿no? Que en su faceta de fluidez o positiva o de luz, es la seguridad, ¿no? Y te da, es la base. Y en cambio, puede ser, ¿no? Si se pasa de eso o si está en tensión, puede ser una energía muy rígida. Los límites, ¿no? Porque son los límites. También piensen que un 4 cuando está en tensión puede ser muy limitado, ¿no? Muy cuadrado, literal. Y también a la vez, como el número 4 es el sostén, ¿no? Y es firme, puede tender a ser pesado, literal, pesado como se siente, ¿no? Esa pesadez. Pasando al número 5 habíamos dicho que era el crecimiento, ¿se acuerdan? Era el trasplantar la maceta, ¿no?
Entonces, dice, se expande, se mueve, busca espacio. Y el 5 en su faceta de fluidez, cuando está, ¿no? Cuando está ahí fluyendo, representa la libertad, la aventura, el cambio, ¿no? Se dice que el número 5 es súper libre, es aventurero, le encanta el cambio. En cambio, cuando está en su faceta de tensión, tiende a ser, como habíamos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho esto de la adolescencia? Puede ser un número rebelde, súper ansioso y como busca la libertad del cambio, cuando está en tensión, tiende al escapismo. Y otra cosa que quería decir es que también estén abiertos a que una característica no solo se ve en un solo número. ¿Sí? Puede verse en otros. Y yo después les voy a dar ejemplos, pero tengan también presente eso, que no es que eh, el escapismo solo se puede ver en el número 5 o la rigidez solo se ve en el número 4, ¿sí? Bueno, continuemos. El número 6, como habíamos dicho, era la etapa de la floración. Entonces dice, empieza a dar belleza y armonía. Por eso el 6 se asocia con el cuidado, con la familia, con el equilibrio, con el amor incondicional, ¿no? Y cuando está en fluidez, ¿sí? Es el cuidado, es la armonía, es lo bello, el equilibrio. En cambio, cuando está en tensión, puede sentirse con mucha carga, ¿no? Como todo es lindo, todo es armonioso, puede tender al perfeccionismo cuando está en tensión y también puede sentir culpa, el número 6. Acá hay otra característica que también el equilibrio, por ejemplo, el equilibrio solamente no se ve en el 6, ¿sí? Se puede ver en el 8 también, vieron que el 8 tiene una forma así como equilibrada, arriba y abajo. Entonces, a eso era a lo que les decía, invitarlos a que empiecen a ver que puede ser que una misma característica se vea en varios números. Sigamos con los últimos números que serían el 7, el 8 y el 9. El 7, como decía, les había contado que era el número que más me costó a mí poder explicarlo en el proceso, ¿no? Pero es el de la polinización, dice, es un proceso silencioso, el fruto comienza a desarrollarse más allá de lo visible. El número 7 se lo asocia cuando está en fluidez con un número místico, un número espiritual de mucha profundidad de observación. En cambio, cuando el número 7 está en tensión, tiende al aislamiento, a la desconexión y a la exclusión. A veces se puede sentir excluido el número 7. Digamos, en la asociación que yo puedo hacer con la polinización es que el 7 también es un número, como dice acá, buscador, ¿no? Busca. Entonces, lo mismo, ¿no? La polinización es como que busca, la búsqueda, ¿no? Y también esta conexión que yo decía, bueno, así como está desconectado, para mí como el número 7 es muy espiritual, se conecta y ve más allá. También vieron que la flor para la polinización se abre, entonces es como también la claridad mental, ¿sí? Son cosas que a mí me ayudaron a asociarlo al número 7 en cuanto a la analogía o a la metáfora de la planta. El número 8 habíamos dicho que es el fruto, se concreta, da resultado. Por eso es el número que se asocia al poder, al logro o al éxito cuando está en fluidez, a la organización tanto que es organizado como a una organización, a lo grande, ¿no? Acuérdense que habíamos dicho que el 7, el 8 y el 9 se asociaba a lo universal. En cambio, cuando el 8 está en tensión, y imagínense un poder que está mal utilizado o que está, bueno, no es mal utilizado, ¿no? Pero un poder que no está equilibrado puede ser que te imponga, ¿no? El poder de imponer, ¿no? O si soy tan poderoso y logro y demás, también puede ser que el 8 tienda en tensión al miedo.
e incluso a la agresividad, porque al tener tanta energía, cuando no está bien, no está fluyendo, ¿no? Puede ser que se vea en agresividad, en enojo, ¿sí? Eso también a eso se asocia el 8 en tensión. Y por último el 9. El 9 es la cosecha. Se cierra el ciclo, se integra y se suelta. Habíamos dicho cae de maduro, ¿no? Entonces, el 9 en su fluidez es el número de la comprensión, de la plenitud, de la sabiduría. Ya está completo, ¿no? Pasamos, hicimos todo el recorrido de la planta del crecimiento y ahora es tiempo de soltar y volver a empezar, ¿no? Entonces, cuando el 9 está en tensión, tiende al apego, le cuesta soltar, ¿sí? Porque dice, oh, bueno, pasé por todo esto, ahora es como, ¿no? Me cuesta dejar todo. Y también como es el número que pasó por todo y es el número de la sabiduría, puede tender a la soberbia, ¿no? Cuando está en tensión. O al sacrificio, como yo hice todo esto y yo me tengo que sacrificar, ¿no? Eh, bueno, estas son unas características de los nueves y del número 9. Y bueno, y acá terminamos como con la descripción que yo hice, como les había dicho, para no abrumar, tres en fluidez y tres en tensión de cada uno. Y empezamos a asociar con el proceso y así empezamos a entender a los números desde nuestra propia interpretación. Entonces dice ahora, tomando conciencia. ¿Sentís que el número que descubriste hoy tiene relación con aquello que se repite en tu vida? ¿Se acuerdan el número del sendero de vida, ¿no? ¿Tiene relación con el conflicto o con el conflicto, con la emoción que puse al principio, que escribí? Solo observa, no busques encajar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, yo soy no sé, si yo, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo soy un uno. ¿No? Y si yo hubiera puesto otro conflicto que no fuera el de la identidad, que lo mencioné hoy a propósito para hacer una conexión y para que entiendan, a ver, el número uno es el número de la identidad, es el número del yo, ¿no? Porque es el primero, ¿no? Es el que se busca a sí mismo. Entonces, a mí me hace mucho sentido que en mi vida siempre haya tenido esta constante de la búsqueda de mi identidad, que tiene que ver mucho más allá del país en el que nací, de los padres, la cultura que aprendí o del país en donde vivo ahora. Mi búsqueda de identidad es mucho más allá de eso, ¿no? Es realmente quién soy adentro mío, en mi alma. Y bueno, ustedes ya lo habían visto, que yo lo había puesto, hay una búsqueda espiritual en eso, en mí. ¿Vieron cómo acá vamos viendo los números? Porque se acuerdan que yo había puesto que mi número, el 7 se repetía en mí. Bueno, así es como vamos empezando a asociar los números y a descubrir qué hay en esas conexiones. Eh, entonces, como dice acá, ¿no? Solo observar, no busques encajar. Porque si no coincide exactamente el problema que yo escribí hoy, el conflicto, la emoción, ¿no? La repetición en mi vida, no significa que esté mal. Hay muchos otros números, ¿sí? Y como les había dicho, la idea de este taller es empezar a descubrir los números y empezar a tomar conciencia y los talleres que yo voy a ir dando de ahora en más es descubrir cada número y ir asociando los números a diferentes momentos de mi vida o a diferentes problemáticas o al revés, o a diferentes cosas lindas también, no solamente problemáticas, ¿no? A fortalezas, a características buenas, características de las que tengo que aprender. Esa es la idea a raíz de estos talleres que estoy dando, ¿no? Esta es la primera introducción y a medida que vayamos pasando por los números, también ir haciendo asociaciones con nosotros mismos y con otras personas.
para ir entendiendo la energía de los números e ir asociando y no tener a que aprenderme de memoria qué significa este número, sino que voy asociando, ah, claro, como mi marido, mi hermana, mi hijo, mi mamá, mi papá nació tal día, hoy entiendo y puede ser este número o el otro. Esa es la forma didáctica que yo le encontré a mi aprendizaje y el que quiero transmitir. Entonces dice, hay experiencias que se ven en la fecha de nacimiento, en los otros números de la fecha de nacimiento y del nombre completo. Entonces, tu sendero de vida es solo una parte del mapa. Entonces, si no coincidió hoy que el conflicto repetitivo o la situación repetitiva, es porque quizás esté en otros números de tu mapa, ¿sí? Entonces dice acá, el mapa numerológico es mucho más amplio. Y más allá de los números, esta herramienta puede ayudarte a mirar tu experiencia con más claridad, pero la verdadera transformación aparece cuando eso que comprendes se refleja en tu forma de sentir, elegir y vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Como dije hoy, la numerología es simplemente un idioma, un lenguaje. Hay muchas otras formas de entender al alma, hay muchas otras formas de conocernos. Y lo más importante para mí es que yo me empiezo a conocer a mí misma y eh, no me empiezo a excusar en el número. Por ejemplo, yo había dicho que uno de los números míos es el uno, ¿no? El del sendero de vida, para dejarlo ahí como en el número que aprendimos hoy. Entonces yo a veces me puedo notar inactiva, desmotivada, ¿no? Y, y no me voy a quedar en la excusa de, ah, entonces hoy no hago nada, porque yo soy un uno, ¿sí? O porque estoy pasando porque también en numerología se ven etapas, ¿no? De la vida. Entonces estoy pasando por una etapa uno, una etapa 2, entonces hay. Y eso lo que me muestra son justamente los desafíos, la forma en la que yo puedo aprender, ¿no? Esta oportunidad de superarme. Entonces, más allá de lo que me muestra el número y ponerlo como excusa, ¿no? La número excusa, la astroexcusa, es eso que entiendo hoy. Si yo soy un uno y yo me veo desmotivada muchas veces, y bueno, ¿qué puedo hacer para motivarme yo a mí misma? Para salir de esa desmotivación. O si yo me noto muy inactiva en ciertos momentos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué elijo hacer? O cómo elijo pensar o qué elijo sentir para empezar a activarme, ¿no? Entonces acá, por eso decía, la transformación o la verdadera alineación de la que hablábamos hoy al principio, el ser coherente y auténtica conmigo misma, tiene que ver en que lo que comprendo, lo que siento, lo que elijo y lo que vivo esté todo en unísono, ¿sí? Que sea todo uno. Entonces dice, ¿querés profundizar? Este es solo el comienzo. Cada proceso es único y sagrado y yo estoy para acompañarte tanto en los talleres como en sesiones individuales. Acá te dejo mi WhatsApp, como te dije, si te quedó alguna duda de este taller, alguna pregunta, algo en el cálculo que quieras resolver, me escribís al WhatsApp y cuando veo el mensaje te respondo. Lo mismo por Instagram o por email. Mi email es viviana.enlighten@gmail.com, ¿sí? Así que gracias, gracias, gracias por hacerte el tiempo de estar acá, por escucharme, por recibir, como dije al principio, todo lo que este taller tenía para darte y seguimos en contacto. Espero verte en los próximos talleres. Beso. Gracias, gracias, gracias.